Bueno, buenas tardes a todos, arratsalde on guztioi. Vamos a comenzar con la sesión de la tarde. En la recta final ya del simposio tenemos dos intervinientes. El primero en intervenir va a ser José Rodríguez Fernández, que es profesor aquí en la Universidad del País Vasco. Sus líneas de investigación están centradas tanto en la historia como en la arqueología. Bueno, una de las más significativas tiene que ver con el agua, con el poder y con la sociedad en las villas alavesas bajomedievales y modernas, y su intervención está relacionada también con este tema: los señores del agua en el entorno urbano alavés bajomedieval, monarquía, élites urbanas y poder concejil en torno al control de los recursos hídricos, ¿no? Sin más, cuando quieras. Sí. Buenas tardes a todos. Agradecer a los asistentes su persistencia. Veo con placer que hay supervivientes todavía. Ya el segundo día, última hora, que bueno, lo cierto es que todo el marco de este seminario ha sido muy interesante, pero no es menos cierto que está todo muy concentrado, muy denso, y de verdad agradezco que todavía haya alguien al otro lado. Bien. El artículo que he preparado y la misma presentación que voy a tratar de hacer en su hora gira en torno al agua, una vez más. Al final es uno de mis el principal tema de investigación en los últimos, ya no me acuerdo, 6, 7, 8 años. En esta ocasión me voy a centrar en 3 puntos principales. Por una parte, el papel del rey y de los fueros de población de cara a cómo se teje una base territorial que va a ser clave para el desarrollo de los sistemas hídricos en los siglos siguientes, incluso en la Edad Moderna, porque hay canalizaciones que no cambian hasta el siglo XIX, cuando no el siglo XX. Es la famosa y célebre frase de Barceló de la estabilidad de los sistemas hídricos. En segundo lugar, me voy a ocupar del papel del concejo en la gestión hídrica, sobre todo tratando de hacer hincapié en esa excusa, en ese pretexto, por decirlo de alguna manera, que les da siempre base a gestionar el agua prácticamente como propia en nombre del bien común, de los vecinos. Y en tercer lugar, a esas élites socioeconómicas, muchas de las cuales están inmersas en los concejos, pero bueno, en el tercer apartado me voy a ocupar de esos poderosos que son una minoría respecto a una mayoría que simplemente ve cómo se gestiona el agua por otros. He tratado en esta ponencia bueno, además los que trabajamos con registro material, como no podemos traer las arquitecturas, nos gusta fotografías, mapas, planos, etcétera. He cogido esto además como estrategia para vuestro bien común. No sé si me he equivocado o no, en cualquier caso ya es tarde, así que, como ha dicho ya alguien antes que yo, si me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir. Pero bueno, yo creo que puede ser apropiado ya hasta ahora. Es muy posible también que toque alguna cuestión que haya sido tratada, seguro que con acierto, por María en el caso de Oviedo, lo cual nos puede dar pie después, si queréis, y si no en las publicaciones, a tratar de cercanías, parecidos, diferencias y estas cuestiones. Bien, comienzo, si no, no termino. Voy a comenzar con 2 o 3 obviedades, pero bueno, por situarnos. El agua es un recurso esencial en el desarrollo humano, en el desarrollo social, que duda cabe, y he hecho esta mini clasificación en 2 puntos principales. Por un lado, tendríamos un uso primario de abastecimiento, mitigar la sed, entre otras cosas, y un uso secundario. El agua está presente en las sociedades tradicionales, en las sociedades precapitalistas, en
en prácticamente todas las actividades económicas. Esto da lugar a que el agua sea un potente generador de rentas y lo que, desde mi punto de vista, me parece más importante si cabe, o tan importante como, es que al margen de un generador de rentas, molinos, ferrería, regadíos, todo lo que queráis, es un agente, por una parte, que refleja el estatus socioeconómico, el estatus social, pero no solo queda ahí. El agua también se va a utilizar para crear ese estatus, para moldearlo. Bien, en definitiva, parafraseando a Maribel del Val, hay distintas formas de vivir el agua y dentro de estas distintas formas de vivir el agua hay unos pocos que manejan ciertos engranajes de control y hay unos muchos que los viven desde abajo. Los sufren más o menos, que son la mayoría, evidentemente. Bien, comenzamos con esta base territorial. No voy a meterme en los grandes tratados legislativos, pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, en las partidas, que ha sido bien tratado en un artículo bastante reciente por Juan Antonio Bonachía, encontramos que, y esto viene ya de influencia clásica, de época romana, nos vamos a encontrar con dos diferencias fundamentales. Por una parte tenemos las aguas corrientes y por otra parte vamos a tener las aguas estantes, las aguas quietas. Pozos, fuentes y aljibes, por ejemplo. Dentro de las aguas corrientes hay una distinción muy importante, y ahora la vamos a ver, que son los cursos mayores y los menores. Los grandes ríos, navegables por una parte, navegables entre comillas, porque en Vitoria nos vamos a encontrar con grandes cursos que no son navegables, pero que el rey tiene mucha parte. El derecho ribereño, esto es, la capacidad que tiene institución o particular que tiene una heredad junto al río de aprovecharse de él. El derecho de servidumbre, que en el caso de las aguas corrientes permite, por ejemplo, que se concatenen diferentes canalizaciones, bien de regadío, bien de molinería, y es muy importante porque es una forma de hacer más eficiente un circuito hidráulico. Y sobre todo, y esto no sale en los grandes códigos, pero sí aparece muy frecuentemente, casi siempre en los pleitos que se establecen, está el principio de antigüedad. Normalmente, digo normalmente, pues no ocurre siempre, suele tener razón, por explicarlo rápido y seguramente mal, aquel que está primero. Y en muchas ocasiones todos los aprovechamientos se acompañan de un no dañar al aprovechamiento que ya está. Vale, como os comento, por otro lado tendríamos las aguas estantes que están asociadas a la heredad que las contiene. Como veis en este pequeño extracto de las partidas, se puede hacer pozo, fuente en heredad propia, aunque se dañe a otro pozo anexo. Esto es literal, quiero decir, cuando hay una concentración de pozos en una villa, en una población, lo que se está es disminuyendo el caudal para todos, porque el nivel freático es el mismo. Los acuíferos subterráneos de los que se nutren son los mismos, salvo que el agua sea un aporte externo, agua de lluvia, agua traída de una fuente. Pero en los pozos de extracción sucede que cuantos más pozos hay, menos caudal hay para todos. Como veis en las partidas se recoge que esto no tiene la menor importancia, que cada uno como dueño de su heredad puede hacer un pozo. Bien, dentro de esta base territorial es importante, creo que Álava no es tan ancha, por lo menos en mi ordenador, bueno, ahí sale mejor, sí. Dentro de esta base territorial son muy importantes los foros de población. No me voy a meter en esto porque ha sido tratado mucho y bien antes que yo, pero sí por lo menos señalaros que es la base legal para la posterior erección de sistemas hidráulicos, la apropiación en general de recursos hidráulicos de un alfoz, de un territorio circundante, por supuesto el fomento de los aprovechamientos hidráulicos y, como vamos a ver ahora con el ejemplo de Vitoria, aunque en un primer momento no esté delimitado explícitamente ese alfoz, también se provee de una herramienta muy útil,
es decir, la posible expansión de esos vecinos fuera de ese alfoz primitivo. Lo vamos a ver ahora en consideración. Como veis, estamos hablando de un periodo largo, comenzaría a mediados del siglo XII y acabaría en algunos casos 200 años más tarde. La mayor parte de los fueros, salvo el de Salinas de Añana seguramente, son copia literal o influencia del fuero de Logroño, de 1095, si no me equivoco. El trazo más grueso, por cierto, lo comento porque es importante, es el río Ebro, que es justo el límite sur del actual río Jalavesa y de la anterior jurisdicción de La Guardia. Luego hay otros cursos más o menos potentes, Zardorra, Vallas, sistema Omecillo-Tumecillo, Ega, etcétera, pero no tienen nada que ver con el Ebro, que es el río navegable por excelencia. Por eso, en La Guardia nos vamos a encontrar con una presencia del rey en aprovechamientos hidráulicos, con la monarquía navarra, que no se va a dar en otros ámbitos. Bien, esto es simplemente un ejemplo de lo que crea ese fuero, esa villa con ese territorio más o menos delimitado, la posibilidad de aprovechar esos recursos, arroyos, en este caso los puntos amarillos corresponden a molinos harineros, los puntos azules son manantiales, fuentes de la villa, ya veremos luego, porque es muy interesante, por qué están colocados donde están, siempre fuera de la villa, en puntos estratégicos en las salidas principales, por un lado hacia Navarra en este caso, y por el oeste hacia Estella y La Rioja. Áreas verdes son las áreas de regadío y ese pequeño área punteada, que espero que veáis bien, más o menos, que corre por esa zona de regadío, es una canalización artificial. Sin esa base territorial, el concejo de Santa Cruz no podría establecer esa presa de derivación y ese canal artificial de regadío. Bien, cuando comentábamos antes que era importante la distinción entre cursos menores, aguas corrientes no navegables y aguas corrientes navegables, grandes ríos, esto es perfectamente visible en el territorio de La Guardia. Que no es prácticamente la zona que actualmente, el área que actualmente es Río Jalavesa, salvo la Braza por el este, que se desgajó rápidamente, es una villa, y la zona de la Bastida, Salinillas de Buradón, por el oeste. En cualquier caso, es un territorio muy grande, la villa y tierra de La Guardia. Se aprecia perfectamente un par de cosas, cómo el territorio por el norte hace frontera con la Sierra de Cantabria, con los montes altos de La Guardia, que es de donde la villa va a tomar, por esa canalización artificial que veis, también punteada, va a tomar todos los cursos naturales, todas las torrenteras que van a parar al Ebro, las va a seccionar mediante una canalización artificial y se las va a apropiar. Y esto va a crear unos conflictos con las aldeas de la jurisdicción permanentes, que están documentados desde el siglo XIV hasta el siglo XIX. Y ya ahí lo dejé. Quiero decir, es un continuo a través del tiempo. Durante la Edad Media y Moderna documentamos no menos de 10 molinos en la villa y tierra de La Guardia. Todos están en esa canalización artificial, que es menor. Esos molinos tienen graves problemas para moler en determinadas partes del año. ¿Por qué no se sitúan en el río Ebro? Pues entre otras cosas, no es tan sencillo, pero entre otras cosas porque el Ebro no es de La Guardia. Su jurisdicción llega hasta la vena del agua, hasta la mitad del río, y además técnicamente es muy complicado. Tiene unas crecidas enormes, es muy complicado establecer una presa de calidad y una derivación porque el salto de agua a la cota sería mínima. Lo que prefieren hacer es aprovechar el circuito artificial. De hecho, ya veis que en el propio fuero se establece la capacidad de crear un molino sin problema en todos los arroyos de la jurisdicción
pero en el Ebro es distinto. En el Ebro entra la figura del rey. Bien, esto es el término actual de Vitoria-Gasteiz. El trazo más grueso azul es el Zadorra, y luego tenemos un par de fechas exactas para ver la evolución de ese alfoz. El alfoz primitivo, cuya noticia nos aparece en 1286, llega hasta el Zadorra. La ciudad se extiende hacia el Zadorra por el norte y por el sur llega hasta los Montes Altos de Vitoria. ¿Para qué? Pues entre otras cosas, de nuevo, para coger todas las cabeceras, controlar jurídicamente, políticamente, todas las cabeceras de los arroyos y a partir de eso crear una canalización artificial. De nuevo, Vitoria no tiene molinos en el Zadorra. Los molinos de la villa propiamente dichos, muchos van a ser particulares, es cierto, luego lo veremos, están de nuevo en esa canalización artificial, que en verano funciona a duras penas. Una canalización artificial que además va a ser foso de la villa. Ahora lo vamos a ver. Pero no solo eso. En los Montes Altos están también las caleras, los pozos de nieve, el arbolado para hacer las casas, carbón, etcétera. He mencionado las caleras para la argamasa también, las tejeras con la arcilla, importante. La mayor parte de los recursos que utiliza históricamente Vitoria están en esos montes altos, que hay una fijación, parece que está como inserto en el código genético de la expansión villana, el ir controlando esos recursos. Igual he sido un poquito excesivo con el código genético, pero bueno, en cualquier caso, ya desde un primer momento está muy focalizado este crecimiento. Yo, desde luego, en mi juicio, no es para nada arbitrario. Bien. A partir de esa canalización artificial, lo que se va a crear es un foso. Existía ya un foso, en el mismo lugar además, un foso que ya defendía todo el área oriental de la ciudad. ¿Cuál es el cambio importante? Que deja de ser simplemente un foso seco. Se convierte en un foso con agua corriente, en 1286. Y eso va a proporcionar, además de la defensa de la villa, aumentada si cabe porque hay más caudal, va a provocar, como veis, todo un estallido, digamos, de la molinería, de la industria hidráulica, del regadío periurbano, ojo, con muchas limitaciones, porque en la jerarquía de usos las huertas están en último lugar, pueden aprovecharlo, pero solo sacando agua con herradas, nunca desviando el caudal, porque primero está la defensa de la villa y luego los derechos de los dueños de esos molinos. Este este cauce artificial es creado con la absoluta connivencia de Alfonso X, es creado por un particular, por Romero Martínez de Vitoria, que es el que ejecuta la obra. Y en pago a esa obra, el rey le da, desde 1286, el monopolio de los molinos. En 1800 y pico, la familia Verástegui todavía tiene el monopolio de los molinos, de esa canalización. Aquí se aprecian 4, 2 pegados a la muralla, por así decirlo, y otros 2 anteriores. Por el otro lado tendríamos el arroyo Zapardiel, que de arroyo tiene más bien poco. Es cierto que es un arroyo natural, pero está completamente antropizado, completamente trabajado para que discurra y sirva de foso occidental de la ciudad. Y tiene mucho que decir, como si fuera una alineación de fútbol. Y con el número 10, el convento de Santo Domingo. Ese puntito amarillo, el 9, es una rueda que ellos tuvieron desde el inicio. Firman un acuerdo con el Ayuntamiento de Vitoria, porque al Ayuntamiento le estorba ese molino para instalar un batán, y el convento de Santo Domingo le dice, perfecto, no hay problema, ahora firma que nosotros mantenemos el dominio sobre las aguas como si la rueda, y cito textualmente, siguiera en pie. Con lo cual, por una parte, son unos particulares
uno de los grandes linajes, los Maturana en el siglo XIV, descendientes de Romero Martínez de Vitoria, los que tienen enormes competencias en el agua, y por el otro lado tenemos un potente convento, el de Santo Domingo. No me he podido resistir a traer fotos de excavaciones, ya lo siento, pues para que veáis que todavía el foso vuelve de vez en cuando. Es una foto de restos conservados de la muralla y el foso, aunque el Zapardiel ya está canalizado. Todavía el nivel freático aflora. Bien, quiero recalcar, es una idea interesante a mantener, que estas canalizaciones artificiales, siguiendo con el ejemplo de estas grandes canalizaciones artificiales, en las que el concejo, como ríos de la villa, tiene mucho que decir, dependiendo de las circunstancias, en Salvatierra, que son concejiles propiamente dicho, o en La Guardia, mucho más que en Vitoria, donde hay poderes también interpuestos. Estas canalizaciones, como las fuentes también, hasta el siglo, vamos a poner por poner un hiato cronológico, hasta 1500, son una cuestión de todos los vecinos de la villa y de todos los vecinos de las aldeas, y deben contribuir, les guste o no, y no les gusta nada. Aquí tenéis una noticia de La Guardia de 1438, a raíz de un pleito entre La Guardia y las aldeas de su tierra, pero es que 30 años más tarde, creo recordar, hay otro similar en Vitoria. Las aldeas se niegan y su defensa es siempre que esas cavas son una cuestión local. La villa dice que que las cavas son una cuestión de todos, y el rey, en época bajo medieval, suele dar la razón a la villa. Una vez que ese interés, que esos fosos defensivos pierden interés para la corona, el rey va a dejar de apoyar intensamente a la villa va a quedar desasistida y cada vez más las resistencias de las aldeas van a ser efectivas. Es una noticia muy tardía, pero resume a la perfección esto que vengo diciendo en Vitoria. Dice en la segunda mitad del siglo XVIII ya el ayuntamiento, en otro pleito, el concejo vitoriano, que habiendo cesado las guerras y hostilidades, y no siendo por esta razón, están hablando del Zapardiel, de ese arroyo artificial prácticamente, y no siendo por esta razón de utilidad alguna la cava o foso que antes había, y por donde va ahora el agua, cesó luego la contribución del rey, que lo asistía continuamente, y fue preciso que la ciudad tomase otros medios para la limpia de dicho río. La ciudad, es verdad, es entonces cuando sí que se convierte en una cuestión local y empieza a desplegar todas las herramientas, repartimientos, sisas, todo lo que os podáis imaginar, para pagar estos costes de mantenimiento que son muy altos. Porque el rey ya no va ni a otorgar exenciones ni a participar directamente con ayudas de cercar la villa. Estos repartimientos algunas veces son equitativos y otros no. Ponen más dinero o ponen más servicio, más vereda, más tiempo de vereda, quien más utiliza el agua. Es como lo de ahora, quien contamina paga, pues más o menos. Los molinos, los batanes, las huertas que están al lado, y en el caso de estas cavas perimetrales, los vecinos que viven en las vecindades de las afueras, que sus casas dan ya la muralla y que directamente tiran sus residuos a las cavas, que son las cloacas de la ciudad, pagan más. Bien, donde se observa perfectamente el papel dominante del concejo es en las fuentes de la villa, que son los lugares de abastecimiento por excelencia de agua de boca. Aquí tenemos que ver, por una parte, la construcción, la propia construcción de estas arquitecturas, de estos sistemas, su mantenimiento y la legislación en torno a ellas. Una legislación que va a girar, en procurar unas medidas mínimas de higiene y salubridad, incluso unas medidas de higiene moral,
el decoro a la hora de asistir a las fuentes, que no se junten hombres y mujeres a ciertas épocas, etcétera, etcétera. Comportamientos deshonestos. Esto no es gratuito, esto le reporta al concejo un prestigio, una aceptación, un papel mediador. Simbólicamente se puede resumir en colocar el escudo encima de las fuentes. Estas fuentes crean identidades colectivas, pero también, y simplemente lo pongo de muestra, crean microidentidades también dentro de la propia villa. Tenéis el ejemplo de Salvatierra, los 2 puntos en azul serían las fuentes, que están extramuros, aunque tienen una pequeña canalización en el 16, se mantienen extramuros hasta el 19, no son capaces de subir agua canalizada dentro de los muros, y veis cómo esto atiende a un reparto por parroquias, por vecindades, y se ve en la documentación. Media villa pivota hacia su fuente más cercana, la otra media villa pivota hacia la otra fuente, hacia Santa María al norte y San Juan al sur. Y es muy curioso porque en el 19, cuando se crea esa fuente, por fin, 1800, muy avanzado, se coloca en la vecindad del medio y tiene 2 caños. Y adivinad hacia dónde miran, hacia un lado y hacia el otro. Bien. Para mí, al menos, es interesante seguir un poco el rastro de las arquitecturas para poder explicar un poco el cambio de mentalidad, el cambio de cultura que hay en torno a 1500. Ese paso de Baja Edad Media a Edad Moderna. Estos son los modelos de fuentes medievales. A la izquierda, la fuente vieja de Navaridas, a la derecha, la significativa fuente del Moro, en Labraza. Estas son algunas de las más espectaculares. Estas fuentes simplemente lo que son arcas que se colocan rehundidas en el terreno captando un manantial, una surgencia que hay. Como la surgencia es mucho más probable que salga en las partes bajas de las colinas, por eso las fuentes de la villa se ubican fuera de las murallas muchas veces. Y en Viñaspre. Estos son algunos de los ejemplares más antiguos conservados en Álava, pero la mayoría no tiene nada que ver con esto. Son mucho más pequeñas. Esto estamos hablando de fuentes que pueden tener 4 por 4 por 4 o 5 metros. Unas verdaderas cajas de sillería. Normalmente son mucho más modestas. ¿Qué ocurre hacia 1500? Cambia el modelo de fuente, como cambia la sociedad. Creo que María ha hablado esta mañana sobre ello. No es solo una cuestión de las fuentes de la villa, son los empedrados, es la aparición de alhóndigas, casas de concejo, en fin, 1000 cosas que van apareciendo, nuevos símbolos civiles de esa realidad urbana. Y aparecen las fuentes monumentales. Esta fuente está hecha para que se vea, no solo para utilizarse. Y está hecha además para traer agua limpia de no sé cuántos kilómetros a la redonda con arcaduces soterrados, algo que es impensable. El primer intento es en Vitoria, 1499, y son pesebres de madera. La Guardia intenta también con pesebres de madera en 1535 y la cosa acaba muy mal. Acaban dejando a deber unos 40.000 maravedís al maestro. ¿Por qué? Porque, como ya hemos comentado, las aldeas dicen que si ya les importa poco la fuente de la Guardia y si encima no se llega a hacer, que cómo les van a pedir ellos buena parte de los 40.000 maravedís. Bien. Ejemplo en Vitoria, 2 fuentes gemelas de la actual Plaza de la Virgen Blanca, antigua Plaza del Mercado, y otro proyecto de Maestu muy posterior, ya de fontanerías, etcétera. Esto es... No es que me guste recrearme las condiciones técnicas, lo que es importante es comentar que estas fuentes están hechas por maestros que muchas veces actúan en edificios como iglesias, casas de concejo, y que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
realizan también estos megaproyectos. Las anteriores son proyectos de albañilería, no tienen nada que ver. La cosa está muy mal. Bien, seguimos, rápido. Un ejemplo de todo esto, Salvatierra, como siempre, modelo medieval, fuente al norte y al sur, puertas principales, fuente sobre manantial hasta 1500 y en este caso 1530 y algo. Siento traer ejemplos algo posteriores que exceden nuestro ámbito cronológico, pero es que no los hay antes. En 1530 y pico y durante 2 años, estas fuentes que están fuera, sin cambiar de sitio, se renuevan totalmente, tanto la arquitectura de la fuente y se les instala unas pequeñas canalizaciones soterradas. Aquí tenéis lo que vale en cada una de las arquitecturas. La cañería, la obra de fontanería como tal, es más de la mitad de los presupuestos. Otro ejemplo, en Vitoria, y recién hecha la primera canalización soterrada a la villa, es decir, están nuevas, ni siquiera tienen necesidad de grandes reparaciones, se observa perfectamente que las fuentes con canalización tienen un coste de mantenimiento enorme frente a las fuentes sobre manantial, salvo la excepción del portal de Santa Clara, que nos está haciendo trampa, porque realmente lo que hacen es derribar la fuente porque ya tienen una nueva con canalización y convertirla en un lavadero. No hay que tenerlo en cuenta. Bien, sin más, esto es para enseñaros que además de costear y mantener esas fuentes, que es una realidad enormemente cara para la realidad de ese momento, además el ayuntamiento se encarga también de su gestión cotidiana, de temas de salubridad, de temas de vida cotidiana. Bien. No solo en las fuentes, también en los molinos. Incluso actuando como el típico molino señorial, esa idea que tenemos, y ordenando a los vecinos que muelan buena parte de sus cereales en los molinos de la villa, bajo la excusa de que si no, de que es un bien público y si no pagan las maquilas, el concejo no podría hacerse cargo. El ciudadano recae en el propio vecino esa gestión, esa responsabilidad de mantenimiento. Bien, y acabo rapidísimamente. Por supuesto que las grandes familias nobiliarias alavesas están presentes en el agua, sobre todo en los molinos, sobre todo en las ferrerías. Por ejemplo, la familia Ayala, en el Valle de Ayala, en este caso en Arceniaga. Al crear el monasterio de San Juan de Quejana, ceden la rueda de Arceniaga a las monjas y con ella va la obligación de los vecinos de Arceniaga a ir a moler a esas ruedas. Varios años más tarde, los vecinos están pleiteando, con las monjas en este caso, porque quieren crear un molino nuevo y no pueden. ¿Cómo se soluciona la cosa? Al final lo que acaba haciendo el concejo, es comprar directamente ese molino. Hay estrategias mucho más dramáticas, que es el empleo directamente de la violencia, el derribar molinos que antaño eran comunales, concejiles o de particulares, de vecinos particulares, y directamente, una vez derribados los concejiles, crear uno nuevo, incluso pedir rescate para dejar de nuevo moler en los concejiles, y hay prácticas más sutiles como es asociarse con los vecinos asegurándose que estos van a ir a moler allí. Tácticas más civilinas, pero más provechosas. Y ahora sí que acabo de verdad. No hace falta irnos a estas grandes familias
estos parientes mayores en territorio alavés, sino que también hidalguía rural, que en estos momentos se está haciendo con el control político y socioeconómico, con la presencia socioeconómica en Vitoria en este caso, ya lo comentaba ayer Raúl, por ejemplo, en el caso de Oviedo, pues bueno, tenemos el caso en el agua de Don Romero, si os acordáis, este cauce artificial por el este, pues en 1426 nos encontramos que Juan Martínez de Iruña, una familia muy importante en Vitoria, tiene, entre otras, muchísimas propiedades. Por cierto, todas las casas que tienen arrendamiento, que han sido muy bien estudiadas por Ernesto García, las tiene en las calles más dinámicas de la ciudad, como no, y tiene la propiedad, la titularidad en estos momentos de 2 de los molinos de este cauce artificial. ¿Por qué? Porque un miembro de la familia Iruña ha contraído matrimonio con un miembro de la familia Maturana, que son los que detentaban por heredamiento el dominio, ese monopolio sobre las industrias hidráulicas. No son molinos rentables, no es una cuestión de rentabilidad. Estos molinos muelen 3, 4, 5 meses a lo sumo al año. La cuestión está en que controlar esos molinos es controlar el acceso a la ciudad, es controlar la cava, cómo funciona la cava, los puentes que dan acceso a esas puertas y además tener si no control, aprovecharse, está claro, económicamente de ello, pero tener un cierto control también sobre la producción en la villa. Pero no es una cuestión de rentabilidad pura y dura, o al menos yo no lo veo así, y en documentación del siglo XVI se aprecia perfectamente. Y ya lo dejo. Perdón por el retraso.